Chamacos, ¿por qué no me permiten? Y si no me permiten, también voy a tomarme la libertad de saludar a la señora Marisa Rivera en este viernes 20 tan soñado. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto de saludarle como siempre. Buenos días a todos, buenos días. Doctor Don Leopoldo de la Rosa, muy buenos días para usted. Privilegio siempre, señor. Muchas gracias. Y agradecerle siempre todo su apoyo. Por favor, ni diga, por vida de Dios. Es importante reconocerlo porque hay muchas etapas en la vida en donde no había la mínima posibilidad de que cosas así puedan suceder, y yo en lo personal, y sé que además todos se lo agradecen. Gracias, doctor. Saludos al público, ¿cómo estás? Hola. A todo este distinguido grupo. Mira, ya están esperando ahí. No, pues ya. Los Rottweilers, ahí están ya. Para aventarse. Así es. No, y ya traen nuevas ideas de producción. ¿Sí? Ya Nacho quiere incluir a JJ en sus programas. Sí, sí, no, ya. El 2014 viene muy lleno de sorpresas. Oigan, antes que nada, gracias a Minerva Valadez, me regaló una caja de galletas. Dice, por si quieres ver galletas en las vacaciones. Entonces, me mandó una caja de puras estelas de luz. Muchas gracias, Minerva Valadez. Ella nos ha mandado los paletones y la figura de los payasos. Y felicita a su hija, Ana Luisa Guzmán Valadez, que cumplirá 18 años el 24 de diciembre. Pero como no vamos a estar nosotros aquí, le adelantamos el abrazo a Ana Luisa Guzmán Valadez, que cumplirá 18 años. Y dice tu mamá que por favor ya dejes a la lagartija que tienes de novio. Eso dice tu mamá. Yo no conozco al güey ese, pero si tu mamá lo dice, algo sabrás, ¿no? Y mañana es cumpleaños de Cristina Calvo. Bien, muchas felicidades amiga, para ella. felicidades. Exacto. Empiezan a festejar desde esta tarde. Desde luego, nuestra Cristina Calvo, mi vida, te queremos mucho, te abrazamos, corazón. Cristina Calvo, que cumple mañana 26. 23, ¿no? Creo. Sí, 23. 23, 24, por ahí. ¿Ah, sí? Muy joven, sí. Sí, porque Aquí sí. trabajando en ¿Qué como 24 años tiene. Esos son los cariños entre mujeres. Oigan, chamacos, les cuento que las autoridades educativas del país, no se ríen, estoy hablando. Sí hay. Es que la gente dice, ¿cuál es la autoridad educativa hay en el país? Pero bueno, hay una nómina que lo hace constar, ¿no? Advirtieron que no hay vuelta atrás en la reforma a ese sector educativo, a todos aquellos profesores que no permitieron que se llevara a cabo el censo del INEGI en sus instituciones. El secretario de Educación, Choaifet, les tiene un mensaje. Vamos a ver qué dice Choaifet. El secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, reiteró que pese a resistencias, la reforma educativa está en marcha y el Estado mexicano tiene la rectoría del sector. Reconoció que particularmente en Oaxaca, las autoridades estatales no han aplicado las nuevas disposiciones, pero rechazó que eso anule la reforma. No puede anularla bajo ningún criterio, ni poblacional, ni porcentual, de tal manera que no sé por qué se dice, si usted cree que la reforma está en vigor, ¿por qué no ocurre en Oaxaca? No ocurre porque las autoridades educativas locales no han aplicado las disposiciones legales y la SEP no tiene la facultad de aplicarlas. Destacó que por encima de los derechos laborales de un gremio debe estar el de los niños a recibir una buena educación. El secretario de Educación Pública participó en la presentación de resultados preliminares del censo que el INEGI realizó sobre educación básica en el país. Establecieron la existencia de 261.654 planteles y oficinas de apoyo, 2.144.000 plazas de maestros y más de 23 millones de alumnos de educación básica. Sin embargo, la información está incompleta. Explicaron que en Oaxaca, Michoacán y Chiapas fue negado el acceso al personal del INEGI en cientos de planteles. El titular de la SEP advirtió que no contar con todos los datos impedirá que a partir de enero de 2015 paguen el salario a maestros y personal administrativo no registrado en el Sistema de Información de Gestión Educativa del que derivará la nómina. Nómina que ahora estará centralizada en la Secretaría de Educación Pública, de suerte que no hacerlo, no completar el censo en esos estados, tendría consecuencias lamentablemente severas en contra de quienes quizás sin ninguna responsabilidad
en este incumplimiento, pues sí sufrirían el efecto de no estar incluidos en la nómina correspondiente. Aseguró que insistirán en que se permita la realización del censo, cuyos resultados finales estarán listos en marzo próximo. Arturo Cerda Díaz, Noticieros Televisa. Y si ustedes se ponen a entreleer lo que está diciendo el secretario, evidentemente deja ver que se están cerrando las cuñas, ¿no? Para más o menos tener algún control visible, porque ahora es invisible. Ayer las imágenes que veíamos de Oaxaca las anunciamos 2 días antes. Sí, sí, por supuesto. 2 días antes. Dijimos, ya sabíamos que iba a haber pedradas, ya sabíamos que iba a haber golpes, ya sabíamos que iba a haber un enfrentamiento entre padres de familia y la sección 22, ya lo sabíamos desde antes, y fue tal cual. Así es. Como decía usted, como época cavernaria, ¿no? Pedradas, Con un hueso de mamut y con unas piedras y a darse de decates. Y hablando de planteles educativos, Hablando de un sector que lo que pretende es formar a los niños, a los jóvenes de este país en una sociedad civilizada. Y es totalmente lo contrario, porque hasta ese punto se dejaron crecer los problemas. Hasta ese punto ya históricamente, porque parte de la campaña de Gavino fue la CENTE. Claro, Sí, claro. Pero también tiene que llegar un momento en que dices, bueno, sí, quién sabe cuánta gente te apoya a la hora de una campaña, pero ya pasando eso, estás gobernando para todos, Claro. Y lo tienen que saber todos. Pero es el cobro de prebendas y de favores, adeudos más bien, ¿no? Establecidos. Sí, por un lado tienes esas golpizas que no tendrían, que sí tienen razón de ser para mal. Porque sí hay razones que te llevan a esas escenas que de pronto parece que no tienen sentido, pero que desgraciadamente sí lo tienen. Como poner una guardia de 300 maestros de la CENTE en el Monumento a la Revolución. Claro. Y según las cifras que se han dado a conocer, son como 25,000 escuelas donde no se les ha permitido el acceso al personal que está realizando el censo para ver el número de profesores que ahí se encuentran, y por supuesto por este asunto de los comisionados que están cobrando como profesores y no realizan ese trabajo. Y otra vez los mismos estados afectados donde la educación está verdaderamente terrible. Lo que pasa es que es un ping-pong muy aburrido. El INEGI tiene que levantar sus cifras y además es la institución que se encarga de esa estadística. Los maestros de la CENTE en rebeldía dicen no nos vamos a dejar contar, y entonces otra vez el ping-pong, no te dejaste contar, entonces los que no aparezcan en el listado del INEGI, en el censo, pues no van a cobrar. Claro. Sí, la nómina ahora está en la federación, entonces ahí sí se va a poder... Y a ver qué pasa con el ping-pong, ¿no? Claro. Porque acuérdense ustedes que estábamos contando los días en que no se presentaban a trabajar los maestros, que tenían que ser dados de baja por no ir a trabajar tantos determinados días sin justificación, y estamos todavía recordando los últimos pagos que les hicieron cuando les torcieron la manita por otro lado a algunos estados. Claro. Y por ejemplo, hay 400 escuelas que no han sido localizadas, por ejemplo. 460. Sí. Bueno. El problema es gravísimo. El problema es grave, pero fue tolerado. Fue, y en su momento consensado entre todas las partes para que no se supiera quién es quién. Se permitió crear toda una estructura sindical de control que ahora se quiere modificar. ¿Qué sirvió al poder? Por supuesto, como en muchas otras, en otros sectores, las agrupaciones que eran controladas y al servicio del propio partido en el poder y del gobierno que en ese momento se encontraba en turno. Lo que estamos viendo ahorita es una continuación de divorcios. Claro, pero no es poner las cosas en orden. Se supone que en una ocasión anterior, en la caída de Jongitud Barrios y la llegada del Bester Gordillo, se suponía que las cosas iban a cambiar en ese sector y en ese sindicato. ¿Cuántos años han transcurrido? Y vuelve a repetirse un proceso similar. Pero en esa época sí hubo cambios. O sea, todo el poder de unas manos a otras. Ese es el único cambio. Ese fue el cambio. Al final de cuentas. Ese fue el cambio, y entonces tiene que llegar el momento de los divorcios. Es que ni modo, o sea, por más que quieras cohabitar con toda esa maraña que te da poder y que de alguna manera te dio sentido durante 50 años, ya no funciona, ya no sirve. De la noche a la mañana, ese sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
quiere transformarse o se habla de modificarlo como si fuera, vuelvo a repetir el asunto, en un tris. Eso no es factible, no es posible. Tiene que haber cambios radicales en el sentido reformar si se entiende lo que eso representa a final de cuentas. Y si se sigue pretendiendo controlar económicamente a los profesores con bonos, pagándoles lo que no trabajaron 3 meses que han estado en paro aquí, muchos, en fin. Lo veremos. Los gobernadores ya lo han hecho. Oaxaca ya lo hizo. Lo veremos. Claro. Ya no queda. Ya veremos en el 2014. Se quieren reinstaurar algunos modelos que funcionaron hace 20 años, ya no funcionan. No, por supuesto. Ya no funcionan. Miren, por ejemplo, el polémico Parque Reforma Social que estuvimos platicando con ustedes desde el principio del conflicto, podría ya ser propiedad del gobierno del DF. En otras palabras, ya estaría disponible para la comunidad. Luego de los conflictos que se originaron en ese caso, en ese parque, las autoridades capitalinas se menearon, buscan adquirir con todas las de la ley, porque ahí hay un dueño. Ahí hay un dueño que también tiene derechos. Claro. Y entonces entre el gobierno del DF, la Asamblea Legislativa, están buscando la propiedad y que se tenga el beneficio social de ese parque, de esa zona que los vecinos sí han estado cuidando por años. Aquí están los detalles. En los presupuestos, tanto federal como del Distrito Federal, se etiquetaron para el año próximo 100 millones de pesos para el Parque Reforma Social, que se ubica en la delegación Miguel Hidalgo. Desde el pasado mes de septiembre se han registrado una serie de conflictos entre vecinos de la zona y quienes acreditan como propietarios del lugar. En conferencia celebrada en la Asamblea Legislativa del DF, el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, habló de los recursos con que se cuentan para adquirir este parque. Se cuenta ya con 100 millones de pesos que podrán ser invertidos a la compra o expropiación de dicho parque de 29,000 metros cuadrados situado en la colonia del mismo nombre y cuya declaración de utilidad pública representa una de las prioridades de nuestro gobierno en aras de la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. Se trata, dijo el asambleísta del PRD, Roberto Candia, de lograr que Reforma Social sea un parque en beneficio de la comunidad. Para darle certidumbre a los vecinos de la Miguel Hidalgo, el parque va a ser de uso público, que va a ser para su goce, como hasta ahora ha sido, y tengan la certidumbre y se quiten ese fantasma de que en cualquier momento llegan a quitarles el parque. Con estos 100 millones de pesos con que cuenta el fideicomiso social, se comenzará a negociar con los propietarios del predio, dijo el jefe delegacional en Miguel Hidalgo, quien también estimó que a finales del 2014 podrían contar ya con el parque como patrimonio del gobierno del Distrito Federal. Fernando Mora, Noticieros, Televisa. Mis niños, que ya son las 7, así que es hora de un corte informativo. Vamos.